Hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más. Queremos iniciar este día haciendo un recorrido por el que sea noticioso oficial de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. María Los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, Elena, amigos y amigas, un placer que estén junto a nosotros. Arrancamos con la revista del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Miles de kilómetros de carreteras y majestuosos puentes marcan un antes y un después en la historia de nuestro país. Además, les contaremos cómo ha cambiado la vida de miles de personas la misión Manuel Espejo. También conozca cómo el proyecto Gano Más con mi vaquita lechera beneficia a cerca de 2.000 pobladores de Colta, en Chimborazo. Aquí arrancamos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Vivir en situaciones económicas difíciles es cosa del pasado para 1.800 pobladores del cantón Colta, provincia del Chimborazo. Ellos ahora perciben un monto mensual generado por su trabajo. ¿Gracias a qué, María de Los Ángeles? Gracias al proyecto asociativo para la inclusión productiva mediante la producción con ganado lechero, Elena. Este trabajo es promovido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social con el programa de protección denominado Gano Más con mi vaquita lechera. Mire este reportaje de Edison Flores. En Colta, provincia de Chimborazo, se lleva adelante un proyecto que permite a quienes se benefician del bono de desarrollo humano acceder a un crédito. Estas mujeres optaron por comprar ganado y así mejorar sus ingresos económicos. El crédito de desarrollo humano es una estrategia que nos permite hacerle productivo al bono de desarrollo humano. Entonces, inicialmente había mucha resistencia de la gente de optar, de los receptores de crédito de desarrollo. Entonces se logró socializar, indicarles los beneficios que podría representar acceder al crédito de desarrollo humano, partiendo de la experiencia, del pensamiento de los compañeros productores, compañeras productoras, en optar por lo que es crianza con trabajo con ganado lechero. Entonces, por ello se puso el proyecto Gano Más con mi vaca lechera. Varias han sido las cooperativas de ahorro y crédito que han servido como entidades ejecutoras para cumplir con esta misión de inclusión e integración. Al tener buenos resultados, este proyecto tuvo 3 fases que se desarrollaron en los meses de marzo, julio y septiembre del año pasado. Bastantísimo ayuda a mí para más o menos hacer estudiar mis hijos. Yo tengo 3 niños que están estudiando y más o menos ahí apoyando, ayudándoles como ahorita toda la vida. O sea que las cosas están caras y todo eso, aquí cobro cada quincena y con eso ayudo así a mi marido a hacer estudiar a mis niños. Pero con la producción, con esto, claro que nosotros ya estamos seguros que tenemos un animalito, algún momento nos va a dar una producción, ¿no? Estamos en esto tranquilos y por intermedio de este trabajito nosotros sí estamos sobresaliendo un poquito. Los mismos beneficiarios se comprometieron a fortalecer su organización mediante el ahorro y crédito comunitario, producción de lácteos, la comercialización de leche para procesamiento de quesos y la asistencia técnica en el manejo del ganado lechero, manejo de la leche, procesamiento y mercadeo de lácteos. Antes yo, gracias que ha ayudado, así mismo yo cogí un bonito, ese momento cogimos, pero casi yo tenía ese años que hacer estudiar mis hijos, no avanzaba y todito casi mal gasto parecía, pero ahora junto cuando entrega compramos esa vaquita mejor con la lechecita, más ayuda tenemos. La idea del Ministerio de Inclusión Económica y Social es contar con un proyecto integral que pueda generar plazas de trabajo y beneficiar a los ecuatorianos. Edison Flores, El Ciudadano TV.
Y cambiamos de tema. Construir escuelas del milenio forma parte de la política integral que impulsa el gobierno nacional para cambiar el modelo de educación en el país y convertirlo en uno que cuente con altos estándares de calidad. Para mostrarles tan solo un ejemplo de aquello, nuestra compañera Lorena Intriago viajó a la provincia de Bolívar para indicarnos una de estas escuelas. Se tratan de centros que permiten a los niños acceder a una educación de primera. Veamos este reportaje. La parroquia Simiatuc, ubicada a 40 kilómetros de Guaranda, fue excluida del avance en los servicios y la tecnología por mucho tiempo. No obstante, el compromiso del gobierno nacional permitió que en la actualidad dicha comunidad cuente con una moderna unidad educativa del milenio, que tiene capacidad para formar académicamente a 500 estudiantes. Los gobiernos anteriores olvidaron invertir en la provincia de Bolívar y la inversión en educación era mucho más ausente en lo que es la provincia de Bolívar. Las características del Adón Milenio son justamente para población rural, en donde estamos compensando ese olvido. La parroquia Simiatuc tiene una unidad del milenio bellísima, está implementada con todo el equipamiento y con toda la tecnología que una institución educativa debe tener para ofertar una educación de calidad y con calidez. Amautañán es el nombre que lleva esta unidad educativa que se construyó con una inversión de $2.800.000 y cuenta con 15 aulas de clases, laboratorio de informática, de artes, química y física, biblioteca, área de enfermería, psicopedagogía y un bloque administrativo. En cuanto se refiere a la calidad educativa, si no tenemos una infraestructura adecuada, no tenemos un mobiliario adecuado, no existen recursos tecnológicos, de hecho no se podía avanzar significativamente. La comunidad tiene altas expectativas para la formación de los estudiantes con esta moderna unidad. Los cambios son muy importantes que ha ido dando el paso gracias a las autoridades. Nuestra idea es de que nuestros hijos, así como cualquier ciudadano del mundo, tenga derecho de manejar computadora, de manejar los libros, dominar todo tipo de la tecnología moderna que existe en el mundo. Ya estamos viviendo en Simiatuc, no en sueños, estamos viviendo en ese cambio en la educación. La revolución educativa ha llegado a Simiatuc. El contundente cambio en el sistema educativo es una realidad en las comunidades más alejadas del país, que antes debían trasladarse hasta otras ciudades en busca de educación de calidad. En la actualidad, el Gobierno Nacional está implementando 104 unidades educativas del milenio a nivel nacional para proveer educación de primer nivel para los ecuatorianos. Con cámara de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Y cambiamos de tema. ¿Quién no ha escuchado hablar de la misión Manuel Espejo? Es sin duda una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador que ha beneficiado a cerca de 200.000 personas en todo el país. Según la Vicepresidencia de la República, la misión es que no exista ni una sola persona con discapacidad sin atender. Mire este reportaje. La vida de María cambió hace 16 años. Quite usted. Su rutina de enfermera se vio reemplazada por la de madre especial. Coma la sopita. Leonel tiene retardo mental profundo y además epilepsia. Como yo he dicho, mi hijo es mi gran amor, es mi vida. Y si algún rato tal vez mi hijo se me fuese, no sé qué pasaría, porque nosotros hemos luchado, es por él. Sin más nada, me quedé callada. Cuando niño, Leonel fue cuidado por su abuela. Su madre debía salir a trabajar para poder comprar las medicinas. Medicinas cuyo costo asciende a cerca de $200 mensuales. Quedé yo con mi guaguito cuando tenía año y medio creo que era que tenía. Ella salió a trabajar en la plantación arriba en Santa Rosa, que comenzó recién la plantación, ella salió a trabajar y yo me quedaba con mi guaguito. Pero ahí era guaguito, pues yo le marcaba todo. Ahora no, y ahora yo con la edad también ya no avanzo. Esta dolorosa discapacidad marcó de forma dramática a esta familia y acentuó su pobreza. Hace 3 meses, ellos reciben el bono Joaquín Gallegos Lara de $240. Hoy mi prioridad es mi hijo, porque yo sí me siento contenta de que estoy más tiempo con él, paso con él todo el día,
Estoy toda la noche cuando ella me necesita, estoy aquí bien. No siento la necesidad de que hijo me va a faltar o a mi esposo le va a faltar el dinero. ¿Qué hago? No, sino estoy tranquila. Como Leonel, desde hace un año, son más de 14.500 las personas con discapacidad severa que son beneficiadas por este bono. El bono se determina directamente desde el diagnóstico de la primera fase de Manuel Espejo, donde se identifican los casos. Nosotros cruzamos estos casos en coordinación con varias instituciones. De esa base de datos cruzamos con Manuel Espejo, el CONADIS, el Ministerio de Coordinación Social y otros entes que trabajan en este tema, permitiendo valorar las tablas de registros de pobreza, identificando estos casos, y nosotros hacemos las visitas con nuestros médicos Joaquín Gallegos Lara, que se encuentra en cada una de las provincias. Además del bono, el Estado provee a las familias de las personas con discapacidad severa capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima. Y es momento de hacer una pausa. Siga con nosotros. Somos la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Y ya estamos de vuelta. Antes de arrancar con este segundo bloque, queremos hacerles una invitación permanentemente. Usted puede estar enterado de cómo avanza la patria a través de un ágil noticiero denominado El Ciudadano al Día. El Ciudadano al Día es un versátil informativo que desde la comodidad de su casa, oficina, lugar de trabajo o móvil le permitirá estar al tanto de lo que ocurre en Ecuador y el mundo. Usted puede acceder a él a través de www.elciudadano.gov.es y enterarse de todo lo que ocurre en nuestra Latinoamérica y por supuesto también en nuestro país. Y ya lo saben, amigos, la invitación está hecha. Cambiamos de tema. ¿Sabía usted que en el 2013 se construirán 290 infraestructuras de salud en el país? Pues escucha lo que dijo a El Ciudadano Richard Espinosa, ministro coordinador de Desarrollo Social. Siempre lo dijimos, la política central de nuestro gobierno siempre ha sido y será el ser humano. Esa es la base antes de tomar cualquier tipo de decisión, es la base de todas nuestras políticas. Es importantísimo pues invertir justamente en el sector social a través de en el ser humano, en la ciudadanía, en donde es clarísimo el impacto que ha tenido la inversión en el sector social. Tal es así que la pobreza se redujo en 12 puntos en nuestro gobierno y la pobreza extrema inclusive en 16 puntos. Eso significa que 1,5 millones de ecuatorianos han dejado ya de ser pobres y que no solamente han dejado de ser pobres, sino que también con las políticas transversales de nuestro gobierno, como se viene impulsando la empleabilidad. Recordemos que, por ejemplo, hoy día tenemos una tasa de desempleo que bordea el 4.6%, es decir, el desempleo más bajo de la historia del Ecuador muy probablemente, y uno de las menores tasas de desempleo a nivel de la región y de Latinoamérica. Y no solo bajando el desempleo, sino que inclusive aumentando la calidad de Allá en este año inclusive alcanzamos ya el salario digno y bueno, todo el mundo conoce todo el tema de las drásticas o increíbles, digamos, porcentajes de afiliación al IES, los pagos de las decimoterceras, decimocuartas remuneraciones, los salarios justos, las contrataciones, etcétera. Es decir, mejoramos la empleabilidad, mejorando al mismo tiempo la calidad de empleo, con lo que se desbarata lo que siempre se dijo, que cuidado se suba un solo centavo por poco a los trabajadores porque se podría generar desempleo. Claro, este era un asunto que siempre tenía mucha conflictividad social, especialmente el sector de los representantes de los trabajadores. Ahora, el gobierno nacional decide hacer una fuerte inversión en lo social, pero antes de eso tiene que tomar medidas fuertes como renegociar la deuda, como renegociar los contratos petroleros, como permitir que la gente comience y pague sus impuestos como debe ser. Es decir, si no existirían estos cambios, no tendría los recursos necesarios para poder invertir en este sector. Lo que usted menciona es sumamente importante. ¿Se ha invertido fuertemente en lo social? Sí, y la pregunta es ¿de dónde es que salen todos los recursos? Bueno, a través de un correcto manejo administrativo del Estado, y usted ha mencionado alguno de ellos. Uno de esos es justamente la eficiente y exitosa renegociación de la deuda externa,
que le ahorraron al país alrededor de 7.000 millones de dólares, lo cual incluye capital e intereses. Una muy buena renegociación de los contratos petroleros. Recordemos que antes aproximadamente el 15% se quedaba en el Ecuador y el 85% de los recursos que provenían del petróleo se iban para afuera. Ahora es justamente inversamente proporcional, el 85% se queda acá y la diferencia se va hacia afuera. Recordemos la recaudación tributaria, que prácticamente se ha más que duplicado, pasando de aproximadamente 4.000 y pico millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares. El sistema de compras públicas, que al país le está ahorrando alrededor ya de 1.000 millones de dólares a través de estos procesos transparentes. En todos estos, por supuesto, en este último todavía tenemos que irlo cada vez perfeccionando y cada vez se irán ahorrando muchos más recursos para el Estado. Y eso, unido a una correcta administración del Estado, nos permite hacer todas las obras y tomar todas las medidas que se han tomado en el sector social. Y ahí sí estamos hablando de temas de salud, temas de vivienda, de inclusión económica y social, el tema de relacionado con la Secretaría Nacional del Migrante, en educación, en salud, por ejemplo. Duplicamos y largo la atención a la ciudadanía, incrementando la oferta de la salud. Una de esas medidas que se tuvo que tomar, recordemos, fue el incrementar la jornada laboral de los médicos y los profesionales de la salud, que pasaron de 4 y 6 horas a 8 horas. Algo que era combatido por los médicos, por las enfermeras, porque tenían un estatus especial, que siempre lo han defendido, es decir, la particularidad de su trabajo les permitía tomar este tipo de beneficios. Después de algunas protestas, me parece que entendieron ya la realidad, la dinámica, y están dentro de lo que significa la legalidad inclusive. Justamente, y miren ustedes que en otros países no se logra todavía este objetivo. Creo que acá se hicieron los esfuerzos necesarios, pagarles una remuneración bastante justa, bastante atractiva, a tales así que inclusive ya tenemos creo que son 200 o 300 primeros especialistas que han llegado al Ecuador del extranjero porque ven atractivo al Ecuador. Y no solo eso, otro fenómeno que se ha identificado es la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos. En el 2006 el Ministerio de Salud registró 16 millones de atenciones, pero en el 2012 se han contabilizado más de 40 millones de atenciones y una inversión de 700 millones en medicamentos. Así lo ratificó Karina Banks, ministra del ramo. En 2008, en efecto, nosotros logramos, mediante la nueva Constitución de la República, el que el Sistema Nacional de Salud sea gratuito en cuanto a su acceso, el que nosotros trabajemos hacia la cobertura universal en salud, y esto gracias a una visión clarísima del gobierno del presidente Rafael Correa, que es que la salud es un derecho, y bajo ese principio nosotros trabajamos. Es difícil, pues, o más bien fácil olvidar, ¿no es cierto?, lo que era el país del pasado, cuando el acceder a servicios de salud dependía de cuánto dinero uno tenía. Y evidentemente uno no puede hablar de buen vivir cuando existe un problema de injusticia social como el que nosotros teníamos como país por tantas décadas. Nosotros estamos trabajando bajo un principio de equidad y el buen vivir, pues la salud es una parte fundamental de eso. Si es que nosotros no hubiésemos planteado la gratuidad y la cobertura universal en salud, mal podríamos nosotros hablar de la posibilidad de que todos y todas podamos acceder a un buen vivir. Es una parte fundamental. Hay otros aspectos importantísimos en el desarrollo de un país, pero sin salud, ¿cómo nosotros podemos contribuir a ese desarrollo? Y el Ministerio de Salud se ha enfocado, y el Gobierno Nacional, en que podamos lograr el acceso de todos y todas a nuestro servicio de salud. Hemos visto una recuperación en la confianza de la ciudadanía hacia los servicios públicos que realmente es importante. Nosotros en el 2006, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública en sus unidades operativas tuvo alrededor de 16 millones de atenciones. En el 2012 nosotros ya logramos alcanzar casi los 40 millones de atenciones. Entonces hemos visto un incremento que responde a que los servicios son de calidad, que responde al hecho de que nosotros podemos acceder de forma gratuita a esos servicios, incluyendo, por ejemplo, medicamentos. Hemos invertido más de 700 millones de dólares en medicamentos para que justamente no dependa, o una persona que no tiene presupuesto no tenga que simplemente irse a su casa sin un tratamiento adecuado. Entonces estamos garantizando eso y hemos visto pues un avance importante. El reto es profundizar esto que estamos haciendo. Nosotros hemos realizado estos logros pese a tener una ley orgánica de salud, por ejemplo,
que se implementó antes de nuestra Constitución. Tenemos que lograr que nuestro marco normativo se ajuste a lo que dice nuestra Constitución y que sea un marco normativo que en efecto nos dé sostenibilidad en el tiempo, es decir, que los logros que nosotros hemos alcanzado, pues nunca más volvamos al pasado nefasto de nuestro país, cuando en efecto la salud era una mercancía, un privilegio. Entonces, ese es un reto importante para el 2013, el que logremos tener una ley orgánica de salud acorde con los principios de nuestra Constitución y acorde con el principio de la salud como un derecho. Pero los avances registrados en el país no son solamente en el área de salud. En la educación, a través de CENESID, se ha democratizado el acceso a este derecho. Antes de este gobierno, cada 10 personas que ingresaban a la universidad, 7 personas pertenecían al 20% más rico. En este periodo de gobierno, lo que se ha hecho es duplicar la matrícula de los estratos más pobres, de los indígenas y de los afroamericanos. Así lo explicó René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La inversión de los últimos años y lo que ha hecho este gobierno realmente va a marcar un antes y un después de lo que implica la educación, en este caso superior, en el país. Yo llamo a este proceso es la primera revolución en el campo de la educación superior que ha tenido la historia del Ecuador, porque las otras dos eran reformas en el campo de la educación superior. ¿Qué se ha hecho y cuál ha sido la perspectiva y por qué la importancia de este ámbito? Nosotros hemos juntado dos políticas que son fundamentales, que van en contra de lo que pasa a nivel mundial, que es la articulación de un proceso amplio de democratización en el acceso a la educación superior, paralelo a la búsqueda de la excelencia y la calidad de la educación superior. A nivel mundial generalmente se dice que existe un trade-off, una disyuntiva. Si es que tú te vas por el lado de la calidad, te vas en contra de la democratización, o si es que te vas en contra de la democratización, te vas a favor de la democratización, te vas en contra de la calidad. Nosotros hemos hecho las dos cosas a la vez. Y simplemente para muestra un botón, el tema de la política de gratuidad en la educación superior, el tema de la política del nuevo examen de admisión, en la cual a través de un examen de aptitud lo que hemos producido es una democratización en el sistema. Ya voy a hablar de cifras al respecto. Más del tema de las becas, realmente lo que está viendo es que la sociedad ecuatoriana es más democrática en su acceso. Antes de este gobierno, de cada 10 personas que ingresaban a la universidad, 7 personas pertenecían al 20% más rico. En este periodo de gobierno lo que nosotros hemos hecho es duplicar la matrícula de los estratos más pobres, de los indígenas, de los afroecuatorianos. Esta duplicación de la matrícula, por ejemplo, del quintil más pobre, del 20% más pobre, le coloca al Ecuador en el país con mayor participación de pobres en el sistema de educación superior en la región, de acuerdo a una investigación de la CEPAL. El hecho, por ejemplo, que en el primer examen nacional de admisión a la educación superior que tomamos, 15.000 estudiantes, que equivalen al 15% del total de la matrícula, vengan de familias que reciben el bono de desarrollo humano, eso prácticamente les va a cambiar la vida, pero no solo porque entran a la universidad, sino porque ahí entramos nosotros con otra política que es fundamental, que es dar medio salario mínimo vital en la nivelación, y si es que pasan el primer año con 9 sobre 10, es un salario mínimo. Y es momento de hacer una pausa, ya volvemos con más del Ciudadano TV. Y ya estamos de vuelta para contarles que uno de los objetivos principales del Gobierno Nacional es cumplir con lo que la Constitución manda. Nos referimos a la salud como un derecho. El nuevo hospital materno-infantil en Santa Elena es una muestra de aquello. Mire estas conmovedoras historias que desde esa casa de salud del litoral ecuatoriano surgen. Venus de Valdivia es el nombre que lleva el primer centro materno-infantil de la provincia de Santa Elena, que con una inversión de más de $2 millones abrió sus puertas en noviembre del 2012. Desde aquella fecha se han atendido 103 partos. Es interesante la concreción de esta casa de salud porque ha sido una vieja aspiración de la provincia de Santa Elena.
el gobierno de la Revolución Ciudadana le ha puesto todo el empeño a través del Ministerio de Salud para recuperar la salud para el pueblo de Santa Elena. Y se lo ha conseguido. Y son sus usuarios los que certifican la calidad de la atención en salud que reciben ahora. Muy bonito y para que una buena atención. Imagínense, ahora estamos siendo atendidos como que estuviéramos en una clínica particular así. Muy bien atendidos, muy aseadito, bello. Yo estoy conforme, porque para qué todas las veces que he venido, sí, te han tratado bien a él y a mí, porque yo también estoy en control aquí. No solo sus usuarios están satisfechos con los avances en el sistema de salud, sino también el personal médico. Entre ellos, encontramos a algunos que años atrás emigraron del país en busca de días mejores. Sin embargo, decidieron regresar acogiéndose al exitoso plan retorno que emprendió el gobierno nacional. Yo tenía mi consulta por una área rural y cuando nos pasó eso de que hubo la crisis aquí, que se marcó tanto en nuestro país, pasó por ahí alguien que nos dice, una amiga supuestamente, vamos a trabajar en España, que en España podemos ir a ejercer. Si yo no tenía documentación para poder trabajar en mi profesión, no era nadie, pasaba a ser una de las demás personas que llegaban allí. Me fui en el año 2000 por la situación económica imperante en ese entonces. A pesar que yo trabajaba para el Ministerio de Salud en Guayaquil, tenía un sueldo bastante pobre y me propusieron viajar a Chile. Fui, conocí, lo que me obligó en realidad a volver fue el terremoto de Chile. El terremoto de Chile, que fue en el año 2010, fue algo terrible. Bueno, yo viajé a Santiago con nuevas expectativas de trabajo, porque acá no tenía yo trabajo. Yo decidí viajar para trabajar en mi profesión, pero me fue muy difícil allá. Desde el lanzamiento oficial del programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, el Ministerio de Salud Pública ha recibido más de 1.434 solicitudes de médicos especialistas radicados en el exterior. Fue lo más acertado lo que ha hecho el presidente para apoyar a los profesionales que hemos estudiado tanto, nos hemos sacrificado para tener una profesión y trabajar en lo nuestro. Es uno de los primeros gobiernos que yo he visto que de pronto se está preocupando y todo lo que hemos visto ha sido beneficio para el pueblo. Estoy sumamente feliz, yo agradecida de Dios primeramente y de las personas que pensaron en esta situación de los migrantes, que somos muchos y que ojalá que todos podamos regresar a trabajar en lo que nos corresponde. Con cámaras de Edgar Domínguez y Santiago Armas, Lorena Intriago, El Ciudadano. Y cambiamos de tema para contarles que hace 25 años no había una plataforma marina explorando en el Golfo de Guayaquil. Ahora la tenemos. Llegó en octubre y se quedará por 4 años. ¿Para qué sirve? Mírenlo en este reportaje de Edison Flores. Esta es la plataforma marina instalada en el Golfo de Guayaquil. Petroamazonas, empresa pública, tiene como objetivo aumentar la producción de gas natural de 60 a 100 millones de pies cúbicos, gracias al trabajo de perforación que se realiza en el lugar. Solo personal ecuatoriano calificado se encuentra trabajando, lo que dinamiza la economía del país. El volumen de gas que se piensa recuperar aproximadamente es de sobre los 10 millones de pies cúbicos de gas, lo cual incrementaría las posibilidades de entregar mayor cantidad de gas a las centrales energéticas, o sea, para producir energía eléctrica que se entregará al sistema interconectado nacional. Este proyecto es positivo para el Ecuador, puesto que además de contribuir al medio ambiente, se beneficiarán los hogares ecuatorianos, como ya se lo ha hecho en la comunidad Bajo Alto del Cantón El Guabo. Hemos desarrollado, por iniciativa del presidente de la República, un plan piloto en el balneario de Bajo Alto, en donde se da gas natural para la implementación a través de líneas de tubería a la comunidad de Bajo Alto. Este es un proyecto piloto que consta de 400 familias alrededor aproximadamente. Se les dota de gas
gratis por el momento hasta que se decrete la forma en cómo se va a cancelar este tipo de servicio. Este, al ser un proyecto piloto, además de sustituir el cilindro de gas de GLP por uno natural a través de tubería, se entregó completamente gratis cocinas aptas para este servicio, al igual que toda la conexión hasta los domicilios beneficiados de este cantón. El beneficio de nosotros es el motivo del gas, que en veces teníamos que con las bombonas venían en el carro, en veces no venían, y la dificultad que en veces teníamos que comprarlo a $5 en las tiendas, y para qué ahorita estamos bastante agradecidos del gobierno que nos ha dado la facilidad de tener el gas por tubería, y para qué hasta ahorita está todo bien. Ha sido beneficioso por el momento la instalación del gas por tubería, porque no hemos tenido problemas. Hasta el momento no ha habido problemas en lo que es que se termine el gas, que se vaya a comprar gas por lo que es fuera de del balneario. Entonces, por todo está bien. Por aquí no venía el carro del gas cuando no había. Teníamos que ir a buscar por allá por Liberia, por el Guabo, por ahí en moto. Mis nietos me iban a buscar. Por otra parte, además de ser un hito más del actual gobierno nacional, el gas extraído podrá ser exportado para el vecino país Perú. Vale recordar que sumados a todos los beneficios con los que ya cuenta esta extracción, en la actualidad el gas natural se utiliza en la generación eléctrica de industrias de cerámica de Azuay y Quito. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. Cambiamos de tema, la atención integral a los ecuatorianos que fueron expulsados de su patria tras el congelamiento de sus ahorros originado por el feriado bancario ha impulsado al gobierno nacional a establecer políticas migratorias que les ayuden a sobrellevar historias de dolor y sacrificio. Mira este reportaje. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Secretaría Nacional del Migrante concluyeron en España la segunda fase de Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, que se desarrolló durante enero y los primeros días de febrero. La Casa Ecuatoriana de Senami en Madrid recibió a médicos y enfermeras interesados en este plan, que les brinda la posibilidad de retornar a Ecuador y trabajar en hospitales y centros de salud públicos. Y esta semana de trabajo de la brigada del Ministerio de Salud, que la tenemos aquí en nuestra Casa Ecuatoriana, han sido entrevistados más de 200 profesionales en el área de la salud. Y lo importante aquí es que este plan está dirigido no solamente a los ecuatorianos, sino también a los extranjeros médicos que deseen tener una plaza de trabajo en nuestro país. Los profesionales que acudieron a las entrevistas manifestaron su interés por vincularse a este plan de retorno. Las personas que estamos fuera pues siempre nos da nostalgia por nuestras familias y queremos ir a estar con ellos y también qué mejor que prestar nuestros servicios en nuestro propio país. Con los conocimientos de las personas, de los profesionales que están ejerciendo allí y los conocimientos de los que estamos aquí, podemos juntar los dos y creo que se podía hacer muchas cosas y sacar adelante lo que la gente o el personal que está más olvidado. La Brigada del Ministerio de Salud y la Secretaría del Migrante atendieron a más de 200 profesionales de la salud interesados en retornar a casa. Y es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos con más. Ya estamos de vuelta. ¿Sabía usted que el gobierno nacional ha invertido un total de 240 millones en 15 centros ECU 911, 2 de los cuales son nacionales, ubicados en San Borondón, en la provincia de Guayas, y en Quito, en la provincia de Pichincha? 5 son zonales, ubicados en Ibarra, Portoviejo, Ambato, Cuenca y Machala. Les contamos más en este extracto de la entrevista al ministro Homero Arellano. Yo creo que el ECU 911 resume el concepto pragmático de seguridad integral. Pues aquí no solamente que concurren las entidades todas bajo una sola plataforma, bomberos, policía, fuerzas armadas, emergencias de salud, tránsito, ¿no? Sino que están unidas en una plataforma con tecnología de punta, con videovigilancia, con los centros de llamada que tienen muchos operadores, que difícilmente el ciudadano los va a encontrar ocupado, y el despacho de los recursos tecnológicamente dotados con posicionadores satelitales para cubrir metas de 3, 4, de 5 minutos. Este es un sistema, yo diría, único en su género en América y quizá uno de los pocos en el mundo, donde un país
se logra aglutinar todas las entidades de seguridad bajo un mismo número, una misma plataforma, una misma filosofía de trabajo para lo más preciado, salvar vidas y cuidar los bienes de las personas. ¿Cómo se logró articular este concepto del ECO 911 acá en el Ecuador para que sea, como usted ha dicho, una especie de bandera y representatividad a nivel nacional y por supuesto internacional? Bueno, los sistemas de llamada y de auxilio no son nuevos, hay muchos países que lo tienen, pero la particularidad en el Ecuador es que estábamos tan retrasados, había tanta desidia en el tema, no había habido gobierno que dé una atención a emergencias como debe ser, que encontramos el tema tan desolado que desarticulado que tuvimos que empezar desde cero, y las entidades pues han comprendido esta necesidad de esta sinergia interinstitucional, se han dejado agrupar, han depuesto actitudes, estos espacios de poder que a veces las propias entidades gubernamentales también lo tienen, es decir, que esta antena de comunicaciones solamente es de Fuerzas Armadas, que esta solamente es de policía, que los bomberos tienen su espacio de poder, es decir, todo esto se ha depuesto, aquí hay un trabajo sinérgico, se está construyendo seguridad ciudadana desde el sector oficial, pero lo más importante, que se está creando un puente de confianza con la ciudadanía y con los gobiernos locales. Son 15 centros alrededor de todo el territorio nacional y una sala de operaciones en Galápagos, que a no dudarlo están también empujando el carro de otros sistemas de los ministerios, por ejemplo, el trazado de fibra óptica. Para entregar videovigilancia se están trazando miles de kilómetros de fibra óptica que están uniendo a las provincias. Eso es fundamental, la interconectividad que debe existir entre todas las provincias. Ahora, ¿cómo se evalúan los primeros resultados del ECO 911, de esta especie de control de monitoreo? Le digo esto porque en la ciudad de Guayaquil ya han comenzado las primeras críticas respecto a los resultados mismos. En algunos sectores, particularmente en San Borondón, en la ciudad de Guayaquil, misteriosamente han comenzado a presentarse algunos casos de asalto o de inseguridad en esa zona, cuando antes no existían. No sé si coincide con la vigencia del ECO 911, pero han comenzado a cuestionar la labor que realiza esta entidad. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo considero que ahí hay un componente de la coyuntura electoral, porque todo el mundo reconoce la labor del 911, es una labor silenciosa pero muy eficaz. Recordemos el incendio de las cámaras en Guayaquil, cuando antes ambulancias, bomberos, helicópteros a socorrer al tema. Esto fue porque desde el 911 de San Borondón se articuló una respuesta inmediata. Y hemos tenido la capacidad, la decencia de unir inclusive esfuerzos municipales sin consideración de matices políticos. La Corporación de Seguridad Ciudadana con sus cámaras, tenemos un trabajo técnico coordinado, pero porque hay 3 robos en ciudadelas cerradas en San Borondón, que son responsabilidad de cada una de las urbanizaciones, se quiera imputar ineficacia al sistema, no es justo. Indudablemente que hay que aclarar a la ciudadanía que las cámaras están para los sectores públicos de concurrencia, las avenidas, los parques, ¿no? No están para vigilar al urbanizaciones interior privadas, de las urbanizaciones. Y al interior mucho menos. Sin embargo, nosotros hemos ofrecido a la ciudadanía, tanto a la gente más sencilla, cuanto a las urbanizaciones privadas, articularse en productos especiales con nosotros. A veces hay muy poca respuesta de los alcaldes. En el caso del alcalde de San Borondón, nosotros les hemos invitado reiteradamente para que visite el 911, para que articule, porque la ciudadanía y la seguridad la tenemos que construir desde todos, y sobre la base de una ciudadanía organizada también se puede hacer mejor seguridad. Hay desinformación en este tema y habrá momentos de aclarar, como ya se lo ha dispuesto al gerente del 911, que invite a los ciudadanos, que haga reuniones con los líderes de las ciudadelas para que miren cómo se trabaja día a día en estos centros 24/7, es decir, 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días atendiendo para dar mejor calidad de servicio en emergencias a la ciudadanía. A propósito, es importante también conocer, porque lo uno va con lo otro, es decir, una vez que el gobierno decide enfrentar a la inseguridad de frente, los resultados han sido positivos. Ha habido una importante reducción en los niveles de inseguridad en esta lucha, muchas veces dura, contra el crimen organizado. ¿Cuáles han sido los resultados de esta política de seguridad que lleva adelante el gobierno nacional? Bueno, yo creo que el dato, como dicen los estadísticos, la estadística dura,
tenemos que ser aquí pragmáticos cuando se cuentan los cadáveres, los homicidios y asesinatos. Esa es la forma son una estadística dura, es decir, que no está a la subjetividad. Hay una disminución notable, ¿no? Yo creo que es el país que más ha disminuido en América este tema, y eso es un indicador importantísimo del trabajo policial. ¿Qué porcentaje de reducción? Hay un porcentaje de más de 6 puntos. Esto es inusitado, inusitado realmente, y da cuenta de la desarticulación de bandas, da cuenta del trabajo policial de investigación, da cuenta de la disuasión de una política de control de armas. Nosotros tenemos una clara política para no permitir el porte de armas, y aunque ciertos sectores crean que todavía es más segura una sociedad armada, nosotros estamos en contra de ello. Y si no, fijémonos en otras sociedades donde es tan fácil comprar una ametralladora y después cualquier desquiciado va, entra a una escuela y mata niños. Nosotros creemos que una sociedad armada no es una sociedad más segura, y que el uso del arma está para las entidades y los policías, los militares y aquellos que tienen la capacidad de usar el arma. Entonces, todas estas políticas en su conjunto han permitido esta inclinación hacia la baja en la mayoría de los delitos. ¿Pero es una inclinación sostenida o que se da por épocas? ¿Cómo se mide eso? Bueno, se está trabajando, yo creo que hay mucho más que ofrecer a la ciudadanía en el año que viene, pues el proceso avanza y con más fuerza. Es decir, por ejemplo, los proyectos emblemáticos, la construcción de las unidades de policía comunitaria por parte del Ministerio Interior, a no dudarlo, donde se instala una UPC, los sistemas se articulan, la policía se compromete con ese sector ciudadano, y la baja de delitos es considerable. Pero tenemos que seguir avanzando. Hay como 404 UPCs que se entregaron en el año que decurre, se están concluyendo en estos días, pero tenemos que construir cientos de ellas más. Los propios ECUS 911, tenemos ya 5 funcionando, cubren 11 provincias, lo que da el 63% de la población, pero que tenemos que terminar los 15 centros y la sala de operaciones de Galápagos. Tenemos que seguir equipando a nuestra policía. Con eso ya estaría interconectado todo el país. Así es, interconectado todo el país, y lo mejor todavía está por venir. Es decir, nosotros todavía tenemos mucho camino que recorrer, pero indudablemente la delincuencia está a la baja, estamos dando una dura lucha. Debemos reconocer, por ejemplo, en el robo a personas hay mucho más que tenemos que hacer. El robo a personas es un tema que se ha proliferado, por ejemplo, con el tema de los celulares. Es decir, la delincuencia común está ganando más espacio. Esta delincuencia común que gana espacio, porque obviamente hay temas especiales, por ejemplo, en el uso de la electrónica. Los celulares son apetecidos, el arranche del celular, el robo del celular. Ante esto hemos puesto medidas importantes. El Ministerio de Telecomunicaciones ha hecho un trabajo muy denodado en el padronamiento de los celulares. Pero ya han nacido aquellos que activan los celulares a escondidas. Vamos a atacar al tema, estamos registrando los almacenes que vendan celulares, estamos atacando fuertemente al mercado de cosas robadas. Hay que también pedir esta ayuda a la ciudadanía. No compren cosas robadas, por muy baratas que parezcan y buenas, porque atrás de eso hay una víctima. Es decir, la ciudadanía tiene que ganar y apoyarnos en esta corresponsabilidad. Y sin lugar a dudas, una de las obras más emblemáticas en el actual gobierno es la inmensa red vial que los ecuatorianos constatan todos los días cuando recorren los rincones de la patria. ¿Qué le espera al país en este sentido? Escúchelo en la entrevista realizada a María de Los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas. Bueno, la gran diferencia entre el gobierno de la Revolución Ciudadana, que ya son 6 años, y todos los gobiernos que nos precedieron, es que no le dieron nunca importancia a la vialidad. Si invertían 460 millones de dólares anualmente, o sea, no invertían, destinaban, pero de los cuales ni siquiera podían ejecutar el 100%, llegaron al 40, al 50, al 60, 70 fue lo máximo. Nunca pudieron ni siquiera ejecutar, es decir, que lograron ejecutar 300 millones en el mejor de los casos, en vías que no tenían características como las que tenemos ahora. Entonces esa es la gran diferencia. No se destinó, no se dedicó, ni se le dio la suficiente fuerza a todo lo que es vialidad. Entrando con la Revolución Ciudadana se entiende claramente, el presidente Correa impone su política de que no hay mejor forma de hacer progresar un país que tener una conectividad de lujo. No solamente en vías, en vialidad, sino también en conectividad aérea, porque también se intervinieron algunos aeropuertos de la red estatal de aeropuertos. Entonces, esa es lo que marca la diferencia. Si antes una carretera en buen estado era aquella que medio estaba pavimentada,
y tenía baches, pero no tan profundos, digamos. Ahora una carretera en buen estado es la que tiene, primero, la sección, el ancho apropiado para la cantidad de vehículos que cruzan, la señalización absolutamente completa, tachas que antes no existían, señalética vertical, obra integral, seguridad vial, y además en el paso por las poblaciones, todas las obras de infraestructura que tengan que ver con esa población para que no haya descontento. Entonces, esa es la gran diferencia. Y la otra es la rapidez con la que hemos podido invertir. Si antes se invertían 200 o 300 millones de los 460 que se destinaba, ahora se invierten 1.300 de los 1.300 que se destinan. Ahora, en estos 6 años, ¿cuánto se ha intervenido en carreteras? Si hablamos de kilómetros, ¿y cuánto ha significado la inversión? Y si hay alguna comparación, aunque ya lo ha dicho, pero puntualmente con anteriores gobiernos. Bueno, en los 6 años se ha intervenido en casi 8.000 kilómetros de la red estatal. Recordemos que antes la red estatal tenía solamente 8.600 kilómetros. Ahora hemos incorporado nuevas vías que las consideramos estratégicas, como son, por ejemplo, las carreteras que llevan a las represas, a las hidroeléctricas, a los proyectos de riego, a todos los que son proyectos de interés nacional estratégicos, también a los parques nacionales, a los sitios turísticos. Todas estas vías se han incorporado a la red y demás líneas o vías que eran secundarias, pero que conectan partes de la red que también han sido incorporadas. Entonces tenemos muchísimos más kilómetros, tenemos ya 9.200 kilómetros en la red estatal, de los cuales hemos intervenido sobre los 7.600 kilómetros. Intervenido significa que hay un contrato sobre esa carretera y ya entregados hay sobre los 6.500 kilómetros. Entonces estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Y recordemos, no solamente es el mantenimiento, llamamos intervención cuando hacemos una rehabilitación completa. Es más, ya el mantenimiento ni siquiera es considerado inversión. El mantenimiento siempre incorpora, incluye una rehabilitación. Estamos reconformando las curvas que eran peligrosas, estamos poniendo señalización, estamos también diseñando nuevos trazados y obviamente, como en algún momento de esta entrevista conversaremos, tenemos ya el diseño de una nueva red de vías de alta capacidad y de alta velocidad que las denominamos autopistas o, como el presidente las ha llamado, las superautopistas del Ecuador. Uno de los temas que siempre ha sido complicado es que una carretera se termina, pero no está señalizada. Es decir, uno no sabe en dónde está, no tiene posibilidades de viajar en la noche, porque no se puede en realidad, es muy peligroso. Ahora, ¿cómo está en cuanto a porcentaje de señalización las carreteras, las intervenidas y las que ya han sido terminadas? Bueno, no solamente es que se está colocando la señalización completa, sino que también se están haciendo todos los pasos, evadiendo las poblaciones que nosotros le llamamos en el Ecuador pasos laterales. Ya cada país tiene una distinta denominación. El tema es que la carretera debe seguir independiente de las ciudades, porque no hay peor molestia para el conductor, sobre todo cuando hablamos de épocas pico, de turísticas o de movilización de la población, que al pasar por los poblados se convierte en un cuello de botella. Entonces estamos realizando, construyendo, diseñados están casi todos los pasos laterales por las poblaciones, eso es importantísimo. Y obviamente la señalización. Anteriormente, antes de este gobierno, ni siquiera habían las líneas que dividían la carretera en dos. Simplemente, en el mejor de los casos, la carretera estaba asfaltada, en el mejor de los casos, porque habían carreteras de doble riego, sin las secciones apropiadas, sin espaldones. Espaldones es el espacio adicional a las vías, a la sección de los carriles, que debe tener una carretera para, en el caso de un tubo bajo, un derrape, un accidente, poder maniobrar. Esos espaldones tienen distintos anchos desde 1 metro hasta 2,50 dependiendo de la velocidad o de la capacidad de la carretera. Antes ni eso tenía. Entonces las carreteras ya tienen todo eso. Y obviamente la señalización con pintura retroreflectiva en la proporción adecuada. Porque si antes se pintaba alguna carretera, era con una pintura que no tenía la reflectividad apropiada y a los 2 meses ya no reflejaba nada. Era lo mismo que nada. Entonces ahora estamos controlando incluso con una muy estricta fiscalización la retroreflectividad de estas carreteras, porque tenemos máquinas que van midiendo si tienen todavía los cristales para que reflejen. Entonces, la señalización ustedes deben haber ya viajado, todavía no terminamos en todo el país, pero tenemos un alto porcentaje ya colocada la señalética y la señalización horizontal, que se llama la del piso horizontal, ya en la que la carretera parece una pista de aterrizaje. Exactamente. De ahora, otro tema que se ha incorporado también y que ya es parte, antes era de pronto una opción, una posibilidad, ahora ya es parte, entiendo, es la ciclovía. Y la posibilidad, el espacio que tenga también las bicicletas, las motocicletas, para poder transitar por una carretera sin el mayor peligro que significa esa situación. Sí, las motocicletas van en la carretera y porque son vehículos motorizados. Las ciclovías son para aquellos vehículos que son atracción humana. Pueden ser triciclos de fruteros, heladeros, etcétera, o bicicletas de deportistas o de amateurs o de
personas que están simplemente dedicadas al deporte por diversión, porque también hay muchos profesionales. Y sí, estamos ya construyendo ciclovías a lo largo de todo el país. Cuando las carreteras no están transitadas con demasiado tráfico pesado o de carga o tráfico de alta velocidad, la ciclovía puede ser compartida, es decir, que el ciclista puede ir en el mismo carril de los vehículos. Y es por eso que estamos en una fuerte campaña de respeto al ciclista. ¿Ya? El ciclista es una persona, un vehículo de transporte, atracción, que puede utilizar en ciertas ocasiones la misma carretera y que debe ser respetado por los conductores. Ojo. Ahora, ¿cuándo se pone en vigencia una red de ciclovías? Porque el mismo presidente ha pedido reiteradamente que se debe tener una red de ciclovías en todo el país. Sí, la red de ciclovías es justamente para conectar un punto con otro. Siempre se les da, o sea, mucho más necesarias son en las ciudades, dentro de las ciudades, y en ciudades que están muy cercanas unas de otras. Entonces la gente, por ejemplo, por decirle algo, va de Guayaquil a Durán, ya debería haber un camino, ¿no? Entonces esto es un trabajo muy fuerte con los municipios que también lo estamos haciendo. En lo que son carreteras, las carreteras que son peligrosas para que compartan, porque hay mucho vehículo de carga, entonces sí se le hace una ciclovía que llamamos segregada, es decir, una ciclovía protegida para que el ciclista vaya solo y no tenga problemas de chocarse en ningún momento con los vehículos. Pero siempre, y aprovecho cada oportunidad para decirles, estamos trabajando en que se cree esta red de ciclovías, pero sobre todo en que se cree y se comprenda y se genere un respeto al ciclista. Eso es importantísimo. En otros países del mundo, vean, cualquier país europeo, el ciclista y el conductor de vehículos van en el mismo carril, nunca tienen problemas. Vean una foto de la ciudad de Berlín, los ciclistas cruzan por el medio de la ciudad, están los buses, los camiones, la carga, todo. Hay una cultura del respeto. Jamás en la vida nadie pretende que porque va en un vehículo motorizado tiene mayor derecho que el ciclista. Es todo lo contrario. El ciclista es el que tiene todos los derechos porque es un instrumento, un vehículo muy frágil. Entonces, esa cultura tiene que llegar al Ecuador. Y esa es parte de la red de ciclovías. No solamente la red que puede estar construyendo, sino el respeto y el cuidado al ciclista que debe tener el conductor. Claro, porque significa también que el ciclista debe tener, por ejemplo, estacionamientos. Por ejemplo, si uno va a una ciudad, una parte, digamos, manejando, otra parte en bus, el bus debe tener posibilidad para llevar las bicicletas, etcétera. Es decir, es toda una red, todo un concepto de ciclovía que debe existir en el país. Se está trabajando también, los buses tienen obligatoriamente que tener una plataforma atrás para poder colocar las bicicletas, o algunos que son grandes pueden tenerlo incluso en el interior del bus. En todo eso se está trabajando con lo que es estandarización, pero básicamente en la creación de ciclovías urbanas. Tenemos ya un plan piloto con algunos municipios, sobre todo aquellos que han presentado interés por trabajar en ciclovías urbanas, con los cuales ya iniciamos a hacerle los diseños y la construcción de toda la ciclovía, la red y la conectividad, y sobre todo la capacitación, una unidad especial dentro de cada municipio que se dedique exclusivamente a esta movilidad que nosotros le llamamos movilidad alternativa. Porque qué mejor para conservar el medio ambiente que dejemos de utilizar en trayectos pequeños vehículos y utilicemos algo tan apropiado como es la bicicleta, que no solamente nos permite conservar el ambiente, sino que nos genera mucha salud y nos hace bajar de peso y todas esas cosas. Es importantísimo que la población lo tenga claro, pero que también las municipalidades, por ejemplo, en Quito ya se ha aplicado. En Quito ya tenemos un circuito que ustedes lo conocen muy bien, que es Bicicú, que tiene todo el apoyo del gobierno central, y estamos ya trabajando con el gobierno provincial y con el gobierno cantonal para construir redes adicionales. Ya, otro de los temas que han sido banderas también en este gobierno y particularmente en este ministerio son los nuevos aeropuertos. Sin embargo, todavía los nuevos aeropuertos como que no se les saca el provecho máximo. Es decir, no existe un trabajo adecuado en este momento para que los aeropuertos tengan la posibilidad de servir, tengan más de allá de un vuelo por semana, diario, etcétera, en algunas ciudades importantes del país. No solo se trata de infraestructura, sino que sepa manejarse bien el recurso. Bueno, le comento, los aeropuertos se los ha modernizado, la red que tenemos en el Ecuador había una cantidad de aeropuertos enorme, se ha racionalizado muchísimo, hay aeropuertos que ya los hemos cerrado, como usted sabe, porque le cuento al pueblo ecuatoriano, aeropuertos por ejemplo el de Ibarra, de Puerto Viejo, que no están prestando ninguna utilidad. En el caso de Puerto Viejo, porque a 20 minutos tenemos el de Manta, que es un aeropuerto internacional, 24 horas, ya, que no tiene razón de ser, de tener. Esos cierres son definitivos. Son definitivos. En el caso de Puerto Viejo, pues hay la opción de que el alcalde, las cámaras, algo dice que quieren reactivarlo, les hemos dado esa opción. Si no lo hacen pronto, pues se lo tendrá que cerrar definitivamente. Pero en el caso de Ibarra, el mismo alcalde dijo, yo este aeropuerto no necesito porque estoy a un paso de Quito.
¿ya? Y por eso incluso se está haciendo una autopista para que la gente de Ibarra llegue más rápido al aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Tababela. ¿Ya? Pero en todo caso, en todos estos redes aeroportuarias, aquellos que se cierran, se los han devuelto a la ciudad como parques, áreas verdes, es un proyecto muy interesante. Y los que siguen operando, usted dice, les falta que los aviones lleguen. Lo que pasa es que lo que falta es demanda. No es porque usted hace un aeropuerto, van a venir espontáneamente. Recuerde que la aviación es comercial. Ya quisiéramos que en Guayaquil también la municipalidad haga una buena promoción de la ciudad para que también Guayaquil sea un destino internacional y podamos también que Guayaquil, a pesar de que no están en manos del Estado, son aeropuertos que están delegados a las municipalidades, pero que puedan generar mayor operación. Los aeropuertos que están en manos del Estado son aquellos aeropuertos pequeñitos, ya que no tienen la demanda. Un aeropuerto lindísimo que se estrenó recién y que lo tuvimos que terminar porque lo inició el gobierno anterior, simplemente, que era de Lucio, en Tena. Obviamente, no hay la demanda todavía. El aeropuerto está absolutamente equipado para brindar todos los servicios. En otro ámbito, el economista Santiago León, ministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, aseguró que el gobierno nacional se propuso transformar la matriz productiva para generar una mayor competitividad sistémica. Pero, ¿qué significa competitividad sistémica? Esto es asegurar un buen ambiente al sector empresarial para que su confianza e inversión aumenten y se mantenga a largo plazo. Pero dejemos que él nos lo explique. Si nos vemos los indicadores, tenemos las tasas de desempleo más bajas de la historia, 4.6%, tenemos un crecimiento económico no petrolero, y a mí siempre me gusta hacer esa diferenciación, porque realmente cuando hablamos del crecimiento no petrolero es cuando estamos hablando de la industria, estamos hablando de la producción. Recordemos que el petróleo es netamente extracción, pero cuando hablamos del sector no petrolero estamos hablando de empleo, estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de diferentes sectores. Y solo por darle una cifra, el año pasado crecimos al 8.8% del sector no petrolero, y esto luego de un buen año de crecimiento, es decir, venimos por una buena senda de crecimiento económico, un buen momento económico y que definitivamente hay que aprovecharlo. Y lo más importante, y lo que más nos interesa como gobierno nacional, y lo que más le interesa a la sociedad, es que este crecimiento económico vaya acompañado de justicia social, vaya acompañado de bienestar, es decir, que los ecuatorianos, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan un mejor nivel de vida. Y en ese sentido es indiscutible, hemos reducido la pobreza en 7 puntos, la pobreza extrema en más de 10 puntos, es decir, estamos con indicadores bastante interesantes. Y si vemos también el consumo de los ecuatorianos, si ahora los ecuatorianos, la familia promedio, el ingreso de sus hogares les permite cubrir la canasta básica, que finalmente es lo más importante. Recordemos que hasta antes de este gobierno los ecuatorianos alcanzaban en promedio a cubrir el 60% de su canasta básica. Tan solo el 60%, imagínense, había un 40% de necesidades básicas no cubiertas. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya para el 2013 se proyecta que esas necesidades se cubran en un 103%. Ministro. Son indicadores indiscutibles de lo bien que estamos. Obviamente reconocemos que hay muchísimo por hacer. Y de esta forma, con tantas buenas noticias, llegamos a la parte final, amigos y amigas. Agradecemos por su sintonía. Recuerden que un especial multimedia de estas y otras informaciones está disponible para usted en nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Usted ya mira la dirección en sus pantallas. Allí podrá encontrar las entrevistas al gabinete ministerial y material audiovisual de las obras realizadas por este gobierno. María Los Ángeles, hasta la próxima. Hasta la próxima, Elena. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Thank you.